Habíamos visto que este es el flip-flop RS, el cual tenía es el que es en la marcha, el, el enclavamiento simple. Habíamos visto que tiene una condición especial en el cual si las dos entradas estaban en 1, aparecía un estado no definido, el cual nos mostraba que o las dos entradas eran 0 o las dos entradas eran 1 para este flip-flop, que es las dos salidas, perdón, se ponen a 0. Como el álgebra de Boole dice que eso no puede ser, porque que si Q es 0, Q negado tiene que ser 1, eso se define como estado no definido. Más allá de eso, tiene que ver con lo que es el álgebra de Boole, y en la realidad muchas veces la matemática no se condice. Después había empezado a evolucionar un cierto tipo de flip-flop. Habíamos agregado un pulso de sincronismo a la entrada, un reloj, que se va a ser el reloj que tiene nuestro sistema, que es el que indica cuándo se hacen las operaciones, cuándo se leen las entradas, cuándo se escriben las salidas y demás. Y habíamos armado con nuestro flip, habíamos puesto una señal de sincronismo con dos compuertas AM, como la que se ve en la imagen de izquierda, y habíamos armado con una compuerta negadora lo que era la unidad fundamental de información, que es un bit. El flip-flop tipo D, ese que está en la parte inferior derecha, nos permitía guardar un dato en forma indefinida, un 0 o un 1. Con ese valor, nosotros empezamos a armar podemos guardar los datos. Después empezamos a ver los sistemas secuenciales, vimos una cuestión de lo que era la relación, cómo se podía relacionar un biestable flip-flop, biestable flip-flop RS con un enclavamiento simple como el que está a la izquierda, y qué era cada parte de ese circuito. Básicamente, si ustedes, a ver si mal no recuerdo, nosotros tenemos acá en la instrucción, si tenemos la instrucción RS si no me equivoco, la cual podríamos escribir y mantener en ese valor. En este caso no lo tiene. Bien. Lo que se Entonces continuemos. Ahora vamos a ver otros ejemplos. Habíamos visto lo que era el primer circuito, que era un comparador de un bit. Nosotros estamos hablando de las comparaciones, siempre cuando se empieza a trabajar en este tipo de circuitos, se trabaja con comparadores de un bit, o sea, de la unidad mínima. El comparador de un bit era un circuito que nos permitía comparar dos bits cualesquiera, y el cual nos daba tres salidas. Nuestra función tenía tres salidas, la que era A mayor a B, A igual a B o A menor a B. Básicamente el comparador lo que hace es, por ejemplo, ya de la combinación, si lo armamos en lo que es buscamos el Crocodile, si tenemos nuestro circuito, ahora lo armo acá de costado, vamos a seguir proyectando. Si armamos nuestro circuito, el cual tiene, por ejemplo, tenemos dos entradas que son A y B, los cuales, por favor, si quieren ir dejando el presente en el chat, así se graba. Tenemos dos entradas y las cuales son A y B. En la primera ponemos una compuerta AM. Si se fijan, lo que es la conexión, hay un punto en la parte de delante de la compuerta AM. Esa AM indica una compuerta negadora. Para hacerlo más fácil, no pone el triángulo, que en realidad no es la puerta negadora, sino que es un buffer. Se pone directamente el punto. Entonces lo que se hace es conectar las entradas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos A, tenemos B, y luego ponemos una compuerta XOR, que es una combinación lineal de las compuertas fundamentales. En lo que es el apunte está escrito cómo funciona. La tabla de verdad de este XOR es vale 1 si si cualquiera de las dos entradas está en 0, o sea, si A está en 0 y B está en 1, y
perdón, A está en B está en 1 y A está en 0, esta compuerta su salida tiene un 1 y de cualquier otra manera, si A y B son iguales, tiene un 0. Entonces lo único que se hace es conectar estos, las entradas de esta manera. Y por último, se tiene esta última condición en la cual utilizo dos compuertas AND. ¿Por qué se hace esto? Esto último que estoy escribiendo acá. Porque si algo no es igual y a otra cosa y no es menor a otra cosa y no es mayor a otra cosa, ¿sí? Como indica acá, sencillamente es porque es menor. Entonces, en vez de estar escribiendo otra función para hacer que A sea menor a B, yo directamente combino las compuertas. Una cuestión. Si ustedes observan acá, la XOR tiene una negación también, así que tenemos que conectar de esta manera nuestra compuerta. Entonces acá tenemos tres salidas, el comparador tiene tres salidas, las cuales son las que están escritas ahí en la filmina. Ahora las voy a poner. Esto sería acá. Y tenemos las combinaciones. ¿Sí? Si se fijan, si A es igual a B, se prende la luz, que es la misma que está acá. A es igual a B. Si yo, por ejemplo, pongo B en 1, lo que va a suceder es que A es menor a B, como muestra acá. Y si A es mayor a B, o sea que A es 1 y B es 0, lo que se enciende es la luz de la parte superior. Ese es un comparador de un bit en el circuito ladder. Cuando ustedes, si alguna vez llegan a programar un PLC, las instrucciones que aparecen son estas, que están en estos lugares. Insertar EQ, comparar sí igual, insertar NEC, que es comparador sí no igual. O sea, están como separadas estas funciones, este mismo circuito que vimos el comparador de un bit está separado cada uno. Este si es igual, la GRT si es mayor. Si, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Suponiendo que quiero saber si dos entradas de un PLC son, en este caso es una variable. Vamos a ver si permite poner entradas directamente para no estar renegando con esto. A ver si tenemos el apunte acá para no perderme. Bien, lo que queremos hacer nosotros es comparar, por ejemplo, dos variables. Entonces, en este caso lo que nos va a pedir este circuito es que comparemos dos variables de 16 bits. En este caso que pueden venir, por ejemplo, de lo que es dos conversores analógicos digitales, por ejemplo, dos sensores que están en el campo y necesitamos nosotros compararlos. ¿Cómo hacemos eso? Con estas funciones que están armadas de esa manera. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber si, supongamos que entramos con el conversor analógico digital que viene de nuestro PLC. Bien, la única forma de tener un valor de varios bits en un PLC es o a través de un conversor analógico digital o escribiendo una variable de esa cantidad de bits. En este caso, nosotros tenemos esta lectura de nuestro conversor analógico digital. Recuerden que va de 0 a 1024 porque es un conversor digital de 10 bits. Supongamos que queremos saber que lo que convierte, que viene de 420 mA, lo transforma en esta variable que se llama ascensor. El valor lo tomamos y lo convertimos a un número en un sensor. Y supongamos que queremos saber si esa variable es mayor o si ese valor que está en el conversor analógico digital es mayor a un cierto número. Hay que tener ciertas precauciones, dado que, por ejemplo, si nosotros queremos comparar, tenemos que agregar
una nueva línea siempre que queramos programar. Entonces lo que hacemos es lo siguiente, preguntamos si la señal, para hacerlo más fácil, si es mayor que. Entonces preguntamos si la variable que está, o sea, no dice cerrado, si la variable es mayor que, por ejemplo, vamos a decir que es 500. Supónganse que si nosotros ese valor de conversión analógico digital viene de un tanque, sería como que el agua está por arriba de la mitad del tanque. Entonces preguntamos si la variable ascensor es mayor a 500. Eso lo que va a hacer es que cuando esa condición se cumpla, este contactor se va a poder cerrar. Este es un contactor, sigue siendo un contactor por más que esté en una variable. Se cierra y yo puedo de esa manera activar una bobina, que puede ser una salida, como por ejemplo eh, el contactor de una bomba, de la bomba que está llenando con agua nuestro tanque. Entonces, supongamos que le ponemos que es una salida y le ponemos que es contacto auxiliar, vamos a poner que es el auxiliar. Entonces, si simulamos esto y ponemos en nuestro conversor analógico digital los valores, empezar simulación, perdón. Fíjense que en el punto que es 350, si estamos en 350, si yo paso de 500, se prende el contactor y a la salida se activa la bomba. Por ejemplo, en nuestro caso, esto debería ir por así decirlo, debería ir, por ejemplo, conectado a un enclavamiento simple, si fuese el caso, para hacerlo de alguna manera eh, más funcional. Que esta entrada, que esta salida fuese, por ejemplo, la parada de stop de nuestro enclavamiento simple. Por decir una cosa simple que entendamos todos y que sea fácil de implementar. Entonces, si yo hago No puede eso... ir directo, es necesario que sea un enclavamiento, digamos. Y total, No, vos, una vez que pasaste los 500, ya tenés la salida activa del auxiliar. puede ser lo que vos quieras. Por ejemplo, si yo hago Mm. acá y esto, si yo digo que esto es en vez de una salida es un relé interno, yo lo que puedo hacer acá es directamente negarlo. Y si tengo por arriba, esto eh, esto sí es la salida de la bomba, así como dijiste, si yo hago eso, el programa, mi PLC arranca en este momento. Lo que pasa es que mi PLC arranca, en cuanto arranca, ve que esta variable, que es X auxiliar, está en 0, o sea, en 0, negado me da 1, recuerden que el contactor con la línea es una negación, y directamente el contactor de la bomba va a arrancar, y no va, o sea, prendo el PLC y arranca la bomba automáticamente. Y en el momento que mi sensor de nivel o cualquier cosa que esté en el campo que mida, que yo puedo utilizar el sensor que yo estoy utilizando para medir el nivel, indique un valor superior a 500, lo que va a suceder es que esta bomba se va a apagar. Por ejemplo, ¿sí? Si yo lo subo, ¿bien? Acá cometimos... sí. Esto no es X auxiliar, esto es relé interno. ¿Sí? Indicando que es este relé interno que está acá. Ese fue un error que cometí. En este caso el relé no es una pata de entrada, sino que una variable que está adentro del PLC, y por eso cuando yo comencé a simularlo, cuando subió no funcionó. Fíjense, está directamente, yo prendí el PLC, lo hice arrancar, la bomba se prendió. Si yo agarro y hago que esto aumente a 500, se apaga. Como dijiste, Raúl, ¿no? Fuiste vos el que... No, Rodrigo. Perdón, Rodrigo. Es exactamente lo que está diciendo vos, lo hicimos acá. De esa manera yo puedo, o si por ejemplo, si ustedes quisieran que, no sé, que sea menor, igual o mayor, ¿sí? Existen un montón de otros tipos de instrucciones en un PLC, los cuales nos permite comparar dos valores.
En este caso, en otros tipos de programación, en los de PLC, existe para comparar entradas, si dos entradas están iguales. En este caso, lo que deberíamos hacer es hacer una jugarreta de estar guardando valores de entradas en relés internos o en variables para poner valores 0, 1 y después comparar esos valores y decir, bueno, estos valores son iguales, entonces se hace cierta cosa. Ponemos dos comparadores en serie, por ejemplo. Si me permite el simulador, si yo puedo, por ejemplo, poner otro igual, ¿sí? Y comparar dos condiciones o tres condiciones. Si esto es mayor a tanto y esto es mayor y esta variable es mayor a tanto, entonces que pase cierta cosa. No hay limitación para eso. Lo que sí uno tiene que empezar a jugar con la lógica porque tiene que utilizar las instrucciones que el lenguaje de programación me da. Ahora en la próxima clase yo les armé con un arrancador suave un sistema con otro tipo de programación que es una programación en bloque y no son las mismas instrucciones y hay que hacer ciertas manganetas en la programación para poder hacer que funcione como uno quiere. Sobre todo porque no hay uno de los circuitos que vamos a ver a continuación, que es el TOM. Es un timer on delay, se llama la instrucción. Bueno, después habíamos visto lo que eran los sumadores. Esto es un circuito que nos permite sumar 2 bits. Si yo quisiera sumar 2 bits o palabras de varios bits, puedo utilizar muchos de estos sumadores, bloquecitos sumadores uno atrás de otro. Y de esa manera lograría tener una suma. Creo que no puse en la filmina, no puse en la filmina lo que está en el apunte. Si ustedes, por ejemplo, quisieran sumar dos tramas de 2 bits, por ejemplo, el 7 y el 2, para que me dé 9, utilizarían un montón de estos bloquecitos, que son, adentro de cada uno de estos bloquecitos, está metido este circuito, en cascada, ¿sí? Si yo pongo, por ejemplo, el carry out, este sería este que está al principio, luego tengo el carry in, perdón, tengo un carry out, que es este que está acá, y seguiría conectando, y el carry in el carry out de la etapa anterior se convierte en el carry in de la etapa previa, posterior, perdón, y de esa manera podría sumar con este circuito, que es lo que está dentro del PLC, sumar números. Para hacer eso en programación ladder, sencillamente hay instrucciones que se llama, una instrucción que se llama AND, la cual me permite sumar valores. En realidad, uno cuando usa un sumador, con un sumador puede sumar, multiplicar, restar y dividir. Para una máquina, todas esas operaciones se resumen a sumas. ¿Cómo se varía eso? Dependiendo de un código que nosotros no vamos a ver porque no, que se llama complemento a 2, que lo que hace es esta trama de bits, que vimos algo cuando se recuerdan cuando estuvimos viendo lo que era escalamiento de señales, que tomábamos el bit de signo en el conversor analógico digital. Bueno, en el código complemento a 2, este bit que está acá, por ejemplo, es el bit de signo. Si yo sumo, por ejemplo, acá te digo que sumo el 7, el 0 me indica que es un número positivo. Si yo sumo dos números y de golpe en la suma me aparece un 1 diciéndome que es un número negativo, lo que quiere decir que tengo un desbordamiento de la variable, un overflow de la variable. Eso implica que yo no puedo representar el resultado. Pero, por ejemplo, o sea, de esa forma yo podría sumar dos números. Si quisiera restar dos números, por ejemplo, si este fuese el -2, lo que tendría que hacer es escribir el 7 y escribir acá el signo 1, el valor 1, indicando que es un número negativo, y el número complementado que tiene que ver con complementar bit a bit y sumarle un 1 a ese dato, a ese número para tener el complemento a 2 del número negativo, del -2. Yo lo sumo y como resultado tengo la resta de esos números sumando, por así decirlo. Pero las instrucciones, por ejemplo, en este caso, si yo quisiera sumar, acá lo que nos pide es la suma de enteros de 16 bits.
lo que tengo es la instrucción directamente me tira un destino, una variable de destino, la cual yo puedo llamar resultado, por ejemplo. ¿Sí? Y lo que hago es sumarle una variable, que en este caso se llama source, que es fuente, que yo la tengo que definir. Por ejemplo, si quisiera hacer eso, para hacerlo un poco más didáctico, podemos agarrar nuevamente nuestro conversor analógico digital. No sé si este simulador permite sumar variables. Me parece que no. Por ejemplo, si yo quisiera, pongo mi conversor analógico digital, nuevamente la lectura de mi conversor analógico digital, y llamo que ese valor que voy a recibir lo voy a guardar en la variable, una variable que se llama source. Si ahora yo a esa variable le quisiera sumar algún número, por así decirlo, lo que puedo hacer es agarrar y a esto que está acá, decirle, bueno, el resultado, el destino es el resultado de la cuenta que va a llegar de la variable source, y esa variable yo le voy a sumar, por ejemplo, sumámosles 1000. Como es una variable, recuerden que esta operación que está acá nos está indicando que es una suma de un entero de 16 bits. Y lo que me va a dar es un valor de una trama de bits, o sea, 16 bits, uno atrás del otro me va a dar. Y o sea, el número que yo tengo en entero me lo va a convertir en una trama de bits, a eso se refiere. Si por ejemplo ahora, como lo que aprendimos recién, si yo digo, bueno, si este número es mayor a, eh, por ejemplo, si dijimos que ese comparador es igual a la variable, si la variable resultado es igual a, por ejemplo, 2023. ¿Por qué pongo 2023? Por lo siguiente. Mi conversor analógico digital va a ir entre 0 y 1023 posiciones, porque es un conversor analógico digital de 10 bits. Yo a esto, cuando estoy a fondo de escala de ese conversor analógico digital, o sea que tengo valor de 1023, le voy a sumar 1000, la variable 1000, y cuando sea 2023 el número, o sea, cuando sea igual, lo que voy a hacer es activar, por ejemplo, una bobina. ¿Tiene sentido este ejercicio? No, la verdad que no, es explicativo, nada más, no serviría absolutamente para nada. Para eso directamente hago una comparación. Cuando el conversor analógico digital es igual a 1023, ya está, listo, activo la, el resultado, pero es para que vean cómo se utiliza. Entonces, si yo simulo esto, eh, me tiró un valor, no sé qué pasó. Empezamos la programación, fíjense que la variable de resultado ya tiene un valor de 1000. Si yo ahora le subo el conversor analógico digital, ah, detalle, perdón. Esto debería ser aSource, porque la variable se llama aSource. A ver ahora si funciona. Sí, si yo tomo mi valor 0, le sumo